Quiero invitarle a abrir su Biblia al libro del profeta Joel, capítulo 2, versículo 12 al 14. Tengo una palabra de parte de Dios para ustedes en nuestro cierre de 21 días de ayuno. Y es una fuerte invitación de parte del Señor para usted y para mí. No lo ponga en saco roto, porque esto va a hacer la diferencia de lo que este año traerá a su vida. Si usted acepta esta invitación, el Señor traerá un buen año para usted. Yo lo creo con todo mi corazón. Joel 2, versículo 12 al 14. Mire lo que dice la palabra del Señor. Se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. La Biblia dice: por eso dice el Señor, vuélvanse a mí. ¿Cuándo dice? Ahora, mientras haya tiempo. Entréguenme su corazón. Acérquense con ayuno, llanto y luto. No se desgarren la ropa en su dolor, sino desgarren sus corazones. Regresa al Señor su Dios. Regresen al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Está deseoso de desistir y no de castigar. ¿Quién sabe? Quizás les suspenda el castigo y les envíe una bendición en vez de esta maldición. Quizás puedan ofrendar grano y vino al Señor su Dios, como lo hacían antes. Esta es palabra de Dios. Quiero hablarle, iglesia, en esta tarde sobre el tema: regresa al Señor, hay promesas. Regresa al Señor, hay promesas. Estamos concluyendo los 21 días de ayuno y creo firmemente que la invitación del profeta Joel toma sentido y toma un presente ahorita en la vida suya y la vida mía como iglesia. Así que estemos atentos a escuchar la voz de Dios. Padre, háblanos en esta tarde. Que tu palabra fluya con toda libertad y llegue a nuestros corazones y cumpla el propósito para lo cual tú la envías. En el nombre precioso de Jesús te lo pedimos. La iglesia dice amén. Antes que se siente, voltea al que está a su lado y dígale: te veo con más gracia y menos grasa. Siéntese en el nombre de Jesús. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús, iglesia. Es interesante ver la invitación que Joel nos está haciendo. El profeta Joel está hablando a un tiempo donde la nación de Israel se habían alejado del Señor y habían dejado de hacer cosas que eran importantes dentro de su corazón. Una de ellas, y lo dice al final, era el ofrecer grano y vino al Señor. O sea, las ofrendas que el pueblo de Israel ya no hacían sentido delante de Dios por causa de que su corazón estaba lejos. ¿Qué sentido hace y qué sentido tiene cuando tú ofreces algo a Dios, pero tu vida está totalmente distanciada del Señor? Quiero que entienda esto, iglesia. Las ofrendas que son gratas delante de Dios, no se trata de la cantidad, no se trata de cuánto pones o de cuánto das. Sea tiempo, ya lo dije el domingo pasado, hablando de la generosidad. Pero las ofrendas que son gratas al Señor es cuando tu corazón está cerca de Dios. Diga conmigo: cerca de Dios. Porque eso hace la diferencia. Eso hace especial tus ofrendas. Déjele digo una cosa también. En el primer domingo de marzo vamos a traer una ofrenda más allá de nuestros diezmos y ofrendas regulares. Siento de parte del Señor entrar en este sentido de creerle a Dios y de ofrecer ofrendas gratas a Dios. Pero ¿sabe cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer con el corazón. Lo vamos a hacer con toda esa generosidad que nos identifica, porque Él nos ha dado todo. Él ha suplido nuestras necesidades. Él ha estado con nosotros en tiempo de necesidad, en tiempo de adversidad. En todo tiempo el Señor se ha mostrado. Así que vamos a traer una ofrenda. Y sabe la ofrenda que he sentido de parte del Señor invitarle: es los primeros frutos de sus entradas de este año 2018. Yo he propuesto en mi corazón traer mi primer semana de trabajo en una ofrenda especial, más allá de mis diezmos y ofrendas regulares. Y yo creo a la palabra y sé que el Señor nos va a bendecir. No le estoy diciendo
diciendo quizás que haga lo mismo, pero si lo hace, estoy seguro que Dios lo va a bendecir. Pero ese primer domingo de marzo, que por cierto también estamos preparando una grandiosa fiesta de bautismos para ese domingo, y va a haber fiesta en esta casa porque el Señor sin duda alguna se va a mostrar para con nosotros. ¿Cuántos dicen amén a esto? Pero esta invitación no la quiero echar en saco roto. Yo creo que esta iglesia está a tiempo y está lista para recibir de parte de Dios esta invitación. Regresa al Señor, porque hay promesas de parte de Dios para tu vida y para la mía. ¿Cuántos creen a esto, hermanos? Cuando uno se reconcilia con Dios, cuando uno se acerca a Dios, hay promesas de parte del Señor. Lo que has perdido, lo que se ha quedado en el olvido, Dios te va a permitir retomarlo. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Y ese es el propósito en esta hora, decirte de parte de Dios que el Señor quiere obrar en tu vida y bendecirte. Quiero compartirle un principio que el Señor me ha dado, y sobre esto quiero compartir la palabra. Esto lo encontramos en Segunda de Reyes capítulo 8 versículo 3. Es interesante esta historia porque una mujer, la mujer sunamita, la cual había experimentado el poder de Dios a través del profeta que había resucitado a su hijo. Esta mujer recibió de parte del profeta una palabra, que ella saliera de Israel porque Dios había mandado unos tiempos de sequía y de hambre. De hecho, si usted ve el contexto de Segunda de Reyes 8, usted va a encontrar la tremenda hambre que había en el pueblo de Israel, al punto que aún los niños se los llegaron a comer. Había una tremenda hambre, pero el profeta, no sé si porque él había conocido a esta mujer cuando resucitó a su hijo, y esta mujer también había sido muy atenta para con el profeta, y el profeta le da instrucciones de que saliera de la tierra de Israel y se fuera a otro lugar mientras esta hambre pasaba. Mire lo que dice Segunda de Reyes 8:3, no se me pierda, esté conectado. Y cuando había pasado los 7 años, después de los 7 años de hambre, cuando pasaron esos 7 años, verso 3 de Segunda de Reyes 8, dice: la mujer volvió de la tierra de los filisteos después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Y eso es lo que estamos haciendo, iglesia, a través del ayuno y de la oración. Estamos regresando al rey, estamos regresando a los pies de Jesús para implorarle, para buscar su bendición y su ayuda, porque yo no sé usted, pero yo necesito el favor y la gracia de Dios. Y dice el versículo 6: y preguntando el rey a la mujer, mire lo que dice el verso 6: y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial, el cual dijo: hazle devolver todas las cosas que eran suyas, todos los frutos de sus tierras, desde el día que dejó el país hasta ahora. ¿Cuántos les gustaría, hermano, que después de haber soltado y dejado cosas, usted regrese y el Señor diga: no solamente te voy a regresar lo que era tuyo, sino todavía le voy a añadir más a eso? Alabado sea el nombre del Señor. Esto es lo que estaba pasando con la mujer sunamita. Dios le estaba dando bendición. Ahora, el principio que aquí recibimos en esta palabra, y quiero que se lo grabe, es un principio bíblico y es un principio universal. Cuando le estoy hablando de principios, son cosas que funcionan en donde sea, porque son principios bíblicos, o sea, son cosas estables que no se remueven, que están ahí, y cuando tú las acatas, las obedeces, Dios cumple su palabra. Y el principio que les quiero enseñar a través de este sermón: si quieres retomar lo que perdiste, tienes que regresar a lo que dejaste. ¿Escuchó eso, iglesia? Si quieres retomar lo que perdiste, tienes que regresarte a lo que has dejado. Y este principio funciona porque muchas veces estamos buscando recibir lo que hemos perdido, pero no estamos haciendo lo que hemos dejado. Amén. Y es importante para la iglesia hoy en día entender este principio. Note usted, si tú dejas algo, lo vas a perder. Si tú dejas algo, lo vas a perder. Y si quieres recuperarlo, tendrás que regresar a lo que has dejado. Tan sencillo, y ese será mi sermón en esta hora. Algo tan sencillo pero tan poderoso y tan importante, porque muchos están llorando, están lamentándose, están tristes porque ya no sienten a Dios, porque han perdido esta o aquella bendición, pero no han regresado a hacer lo que solían hacer. ¿Y cómo vamos a retomar lo que hemos perdido si no regresamos a lo que hemos dejado?
Alguien alabe a Dios en esta hora. Quiero decirle, iglesia, no puedes esperar los beneficios que te daba una compañía si tú te retiras de ella. Seguro que no. Te vas, pierdes. Cuando tú te alejas o dejas de congregarte en la iglesia, es cuestión de tiempo para que te des cuenta que te estás perdiendo de grandes bendiciones de parte de Dios. Cuando tú dejas a un lado una vida dedicada a Dios, una vida de consagración, una vida de pureza, una vida de santificación, no puedes dejar estas cosas sin perder algo. Y yo creo que todos hemos pasado por esas rachitas, ¿verdad que sí? Cuando de repente se nos baja la flama de la pasión por Dios y empezamos a descuidar la oración, el ayuno, el congregarnos, la entrega. Pero usted no tardará mucho en darse cuenta que empezamos a perder. Los que perdemos somos nosotros. Dios sigue en su trono, dispuesto a bendecir a aquellos que se acercan a Él. ¿Cuántos dicen amén? Cuando dejas algo que funciona en tu vida y que te beneficiaba, no podrás obtenerlo para atrás, a menos, escuche bien, de que usted regrese a ello. Es muy sencillo entender este principio, hermanos. Es muy sencillo entenderlo, iglesia. Si tú dejas a un lado tu salud, los buenos hábitos de comida, de ejercicio, de dormir bien, etcétera, etcétera, todo lo que mantiene tu cuerpo saludable, si tú lo descuidas, si tú lo dejas, es cuestión de tiempo para que te des cuenta cómo esto empieza a afectar tu salud. Es cuestión de tiempo que te des cuenta cómo empieza a afectarse tu cuerpo. Y la manera más sencilla de recuperar es regresar a lo que solías hacer para que estés saludable. ¿Sabe qué, iglesia? La única manera de recuperar lo que hemos perdido es regresar a lo que hemos dejado de hacer. Y esto es interesante porque como sociedad hemos dejado los aspectos de la moralidad. Esto es lo que está sucediendo en nuestra sociedad. Se ha olvidado los aspectos de moralidad, del pudor, de la modestia. Hemos dejado el temor de Dios. Y dígase aquí en Estados Unidos, donde es una nación que comenzó con estos principios. ¿Y por qué es que está patas para arriba? Porque han dejado lo que solían hacer. Quieren una nación bendecida, pero no quieren regresar a lo que habían dejado. Y si queremos retomar esto que se está perdiendo, necesitamos, iglesia, ese es el clamor que el Espíritu Santo nos está dando en esta tarde. Necesitamos regresar a lo que hemos dejado. No podemos vivir una vida en santidad, no podemos vivir una vida en pureza, alejados de Dios y metidos en costumbres y prácticas de este mundo, sin que perdamos la distinción de ser un pueblo santo, seleccionado, apartado, para que dé testimonio de que hay un Dios que transforma, que cambia, que bendice a aquel que le busca de todo corazón. Aleluya. ¿Qué le estoy diciendo? No podemos dejar los principios y conceptos de la palabra de Dios sin perder la dirección divina. Usted puede decir, yo la voy a sacar, me va a ir bien, no hay problema, ya me lo sé, ya sé cosas de cajón. No, cuando tú te olvidas de los preceptos y de los principios que hay aquí en este precioso libro, se tardará un poco tiempo, pero cuando menos te des cuenta, te vas a dar cuenta que estás perdiéndolo todo. Iglesia, si hemos de retomar lo que se ha perdido, tenemos que regresar a lo que hemos dejado. Si has perdido el gozo de tu salvación, regresa a una vida dedicada y alabanza al Rey. Amén, iglesia. Si has perdido el gozo del Señor, si ya no se distingue en ti esa alegría y ese gozo cuando cantas, cuando alabas, es tiempo para que regreses en alabanza al Rey. Oh, pastor, pero es que ya no lo siento. Pues con mayor razón, dile como David le dijo: bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. No esperes que tu ser sienta, oblígalo, demándale, exígele, porque Dios es digno. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Bendito Dios. Si has dejado de tener victoria sobre tus problemas, porque algunos estamos lamentando derrotas y viviendo fracasos, si estás perdiendo todo eso, si hay hábitos en tu vida que comienzan una vez más a esclavizarte, es tiempo de que regreses a la palabra de Dios y regreses a buscar a Dios. No puedes dejar el temor del Señor, iglesia. No puedes dejar el temor del Señor, la oración, el ayuno, sin perder la fuerza que te sostiene en pie y que te ayuda a cumplir ese propósito tan especial que Dios ha puesto en tu corazón.
¿Cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu vida de devoción por el Señor? ¿De verdad lo haces con el corazón o solamente ya es una costumbre? Te estoy preguntando esto porque ¿sabes qué? Sé que en otras áreas estamos ejercitándonos bastante. Muchos estamos ocupados en las redes sociales, en programas de entretenimiento, en distracciones que este mundo nos presenta, y no nos importa, no nos cuesta el tiempo, es más, ni la hora miramos cuando estamos desperdiciando horas en algún entretenimiento que este mundo nos ofrece. Pero ¿por qué es que estamos perdiendo lo que teníamos antes? Pero precisamente por eso, porque le estamos dando más valor a las cosas que no edifican que a las cosas que en verdad te traen bendición. Y es tiempo, iglesia, de regresar. Ese es el clamor en esta tarde, ese es mi mensaje. Es tiempo de regresar al Señor. Entiende, si dejas una vida de dedicación a Dios, una vida pura y santa al Señor, tal vez por un tiempo no se va a notar. Tal vez por un tiempo te vas a ver igual como cualquier otro cristiano. Tal vez por un tiempo se va a notar como que haces lo mismo. Predicas igual, cantas igual, sirves igual, haces todo igual. Pero pasará el tiempo que si esto lo estás descuidando, donde se pierda tu apetito, y entonces corres el peligro de que el enemigo tome control de tu vida, de que el enemigo quite ese deseo y esa necesidad de estar conectado con la única fuente que satisface, que es el Señor Jesucristo. Entiéndelo, iglesia, se paga un precio grande cuando soltamos estas cosas que nos traen bendición, que nos traen grandes cosas. Es muy probable que cuando tú te alejas comenzará a brotar en ti aquellas viejas pasiones y comenzarán a arrastrarte al tipo de vida que antes tú llevabas. Mire, la razón por qué Sansón perdió su fuerza, si usted ve la historia de este hombre que Dios usó tremendamente, ¿sabe qué? La razón fue porque él dejó de perseguir. Diga conmigo, perseguir. Él dejó de perseguir una vida pura. Y cuando tú y yo dejamos de perseguir la pureza, ¿sabes qué es lo primero que va a suceder? Vas a perder la fuerza. Porque pureza es sinónimo de fuerza. Pureza es sinónimo de fuerza. Yo he entendido en el caminar con Dios que no se puede andar con atajos, que no se puede tratar de burlar a Dios y pensar que vas a tener la misma energía, la misma fuerza y la misma pasión por servir al Señor. No, Señor, lo único que genera fuerza en un hijo, en una hija de Dios, es cuando su vida se conserva en pureza. La pureza es sinónimo de fuerza, y Dios te invita que si no quieres perder tu fuerza, mantén tu vida pura para el Señor. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Note usted esto, mientras Sansón él mantenía sus valores, porque la Biblia lo enseña, mientras Sansón mantenía sus valores, no cortarse el pelo, porque ahí consistía parte de su fuerza, y no era el pelo lo interesante, sino era la obediencia. No mezclarse con gente que no era de su pueblo, no comer comidas inmundas, vivir en obediencia a Dios. Mientras él mantenía esos valores, su fuerza estaba con él. Pero una vez cuando él dejó esos valores, él perdió la fuerza. Si tú y yo, iglesia, dejamos los principios y los preceptos de la palabra de Dios que son enseñados para tu bendición y para mi edificación, el resultado, déjame decirte, va a ser fatal. Vamos a perder. Y yo quiero decirle, el clamor de esta generación, el clamor de este tiempo, de la generación actual, es querer recuperar lo que se ha perdido, pero no quieren regresar a lo que han dejado. No quieren regresar a lo que se ha dejado. Y ese es el problema. Ese es el problema. Sansón perdió su fuerza y su prestigio, perdió su libertad, su identidad, perdió sus ojos, perdió su pelo. Y en un momento de necesidad, escuche bien esto, en un momento donde él quería el apoyo y la ayuda de Dios, en un momento de esos donde dice: Señor, yo soy tu hijo, sí, pero estás lejos de mí. Y en un momento así, Sansón pensó que Dios estaría con él y pensó retomar lo que había perdido. Y mire lo que dice Jueces 16:20. Note usted lo que sucede en la vida de este gran hombre. Entonces ella gritó: Sansón, los filisteos han venido a capturarte. Cuando se despertó, pensó, porque ahí estaba dormidito en las piernas de Dalila, viviendo una vida impura, una vida insana, una vida donde los valores de Dios ya no estaban con él. Junto con eso, él lo había perdido todo. Cuando se despertó, pensó: haré como antes y enseguida me libraré. Pero no se daba cuenta. ¿Qué dice la Biblia, iglesia? No se daba cuenta de que el Señor lo había abandonado.
Oh, que Dios nos guarde, iglesia. Que Dios nos libre de que Él se aparte de nosotros. Es muy sencillo entender este principio. En el matrimonio no se puede dejar de reforzar esos lazos que unen la relación de una pareja y pensar que no nos va a afectar. Si descuidamos esos lazos, si descuidamos de cultivar ese amor, si descuidamos esa atención y ese cuidado el uno al otro, ¿sabe qué? Se pierde. Se pierde el encanto, se pierde el amor, se pierden tantas cosas. Pero si tú regresas, tú puedes recuperarlo. Esas son las buenas noticias, iglesia, en esta tarde. Si tú tan solo regresas, y el profeta Joel es lo que está haciendo y nos está invitando a regresar al Señor. ¿Por qué? Porque hay promesas de bendición para nosotros. Escuche bien esto: si regresas a lo que has dejado, retomarás lo que se había perdido. Dile al que está a tu lado: si regresas a lo que has dejado, retomarás lo que había perdido. La porción bíblica que les di al principio del sermón sobre esta mujer sunamita en 2 de Reyes 8 es interesante, porque mire, el profeta le había dicho a la mujer sunamita que saliera del pueblo y se refugiara en otro lugar, porque Dios había desatado un hambre sobre Israel por 7 años. Pero es interesante notar esta acción que esta mujer toma al regresar después de esos 7 años. Cuando esos años terminaron, ella regresó. Pero note usted esta: ella se dirigió al rey. Ella se dirigió al rey. Y yo me toca esto porque ¿sabe qué? Si yo me dirijo en un momento de sequía, en un momento de fracaso, en un momento donde he fallado al Señor, si yo me dirijo a una persona, yo no voy a recibir cosas buenas. Lo único que voy a recibir es: con más fuerza me van a tumbar. Pero esta mujer sabía, ella no fue a buscar gente que lo ayudara o que le hiciera fuerza para que recibiera para atrás lo que había perdido. Ella se fue directamente al rey. Y lo que el Señor nos está invitando a través de estos 21 días de ayuno es que no vayas con tu amigo, con tu amiga, no vayas con fulano, sutano. Ve directamente al rey, porque Él es el que se va a encargar de tomar tu caso. Y te digo algo: el Señor tiene misericordia y Él es compasivo para con nosotros. Si quieres retomar lo que has perdido, iglesia, regresa a los pies del Rey. Te lo digo una vez más: si quieres retomar lo que has perdido, regresa a los pies del Rey. ¿Sabe qué, iglesia? Yo llego a la conclusión que algunos de ustedes o nosotros han perdido bastante ya. Y lo he visto en vidas que se han apartado del Señor. Y todavía siguen perdiendo más y más. ¿Y sabe por qué? Porque parece que ya no les importa. Y la razón que llego a la conclusión por qué dan un sentido de que ya no les importa es porque ellos mismos piensan que es caso perdido. Yo a lo mejor estoy hablándole a alguien ahora en esta tarde. Quizás tú consideres y pienses que es un caso perdido, que Dios ya no tiene misericordia de ti, que Dios ya no te va a ayudar, que Dios no te va a conceder a retomar ese gozo que te identificaba, esa pasión por servirle a tu Rey. Quizás tú piensas: es que lo mío ya es caso perdido. Y muchos así están, pensando que todo ya se ha perdido. Pero yo estoy aquí en esta tarde para decirle que este principio que yo le estoy compartiendo funciona. Si quieres retomar lo que perdiste, solamente regresa a lo que has dejado. Aleluya. Déjele digo, iglesia, no podemos pensar que nos vaya bien viviendo una vida de pecado. No, jamás. Regresarnos para atrás no nos va a arreglar la vida. Al contrario, la va a destruir. No podemos vivir una vida falsa, una vida llena de hipocresía, solo aparentando algo que no somos. Y usted sabe bien en su interior, cuando esto sucede en su vida, que se está engañando a sí mismo. Y obviamente Dios no está contento con usted. Pero si regresas a Él, si regresas a Él, joven, si regresas a Él, joven, doncella, varón, dorca, si regresas a Él, no hay duda que podrás recuperar lo que has perdido. Aleluya. ¿Sabe?
Hay quienes dicen: quiero retomar lo que he perdido, pero no quiero regresar a lo que he dejado. No quiero. Y este es el llanto de la generación actual. Quieren retomar lo que se ha perdido, pero no quieren regresar a lo que han dejado. Quiero sentir lo que antes sentía. Quiero el gozo del Señor en mi vida. Quiero esa pasión que me distinguía al servirle a Él, pero no quiero regresar a lo que sabía hacer, a lo que solía hacer, que me producía estas cosas. Muchos hoy en día, iglesia, viven una vida espiritual con una flama muy bajita, y eso da tristeza. Se han conformado llevando una vida tibia, se han adaptado a este mundo, una vida a medias tintas, como esa película que salió. Una vida vacía de Dios, una vida sin fuerza espiritual. Se han abierto a la inmoralidad, a la falta de decoro, a la música mundana, a las prácticas de donde Dios te sacó. Algunos hasta están tomando, están en drogas, están fumando, fiestas insanas y apuestas y tantas cosas más. Pero quieren sentir lo que sentían antes. La invitación es: regresa a lo que has dejado. Es todo lo que Dios te está diciendo en esta hora. Apocalipsis 2, 4 al 5, mire lo que dice la Biblia. Sin embargo tengo en contra, note lo que dice la Biblia. Sin embargo tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda, piensa de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve. Aquí está la invitación y la clave para que usted recupere lo que ha perdido. Y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelero. ¿Sabe qué, iglesia? Lo único que Dios necesita para que usted y yo caminemos sin rumbo y sin dirección, lo único que usted necesita para que usted comience a sentir la vida que no tiene sentido, es retirar ese candelero de su vida. Porque una vez que Él retira la luz de tu vida, no vas a saber ni para dónde vas ni para dónde te diriges. No vas a entender tu propósito y vas a comenzar a distraerte y a irte por otros rumbos. Sin Dios no la podemos sacar, iglesia. Necesitamos el favor y la gracia de Dios, y la invitación de Dios es regresar a Él. Esas son las buenas noticias. Si tú regresas a lo que has dejado, vas a recuperar lo que has perdido. Aún en los negocios, este principio lo aplican muy bien. Cuando ellos empiezan a ver pérdidas significativas, inmediatamente se reúnen y se ponen de acuerdo para reparar su mercado, para recuperar su mercado. Es lo que ellos hacen. Ellos saben que si dejan a un lado al personal por perseguir más la producción y remuneración de sus ganancias, ellos van a perder lo que los hacía fuertes. Y aún en los negocios este principio lo aplican, porque entienden bien que algo dejaron a un lado, que ahora los resultados no se les están dando, y revisan, se ponen de acuerdo y empiezan a buscar nuevamente hacer las cosas que hacían al principio para recuperar esto. Hay una historia muy clara que nos da una tremenda enseñanza, y es el caso del hijo pródigo en el capítulo 15 de Lucas. Dice el verso 11 al 13: también dijo: un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor, ¿qué dice? Se fue lejos. Se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Note usted esto: él dejó todas las bendiciones que tenía en casa de su padre. Él se alejó del amor del padre, del consejo, de la dirección, de la instrucción que recibía de parte de su padre y de la compañía y protección que tenía en casa de su padre. Él nunca pensó que podría dejar esto a un lado y no perder. Pensó que por su herencia era suficiente y que él iba a poder vivir una vida espléndida, sin tomar en cuenta que al dejar esto, él lo iba a perder todo. ¿Y cómo se lo puedo comprobar? Mire lo que dice el verso 14 y 16. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a ¿qué, iglesia? Comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos. Se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió. Fíjese hasta qué punto llegó este hombre, al cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero ni los mismos cerdos le daban. Este principio es claro, iglesia.
en esta historia. Si te retiras de la casa del Padre, lo vas a perder todo. Amén. Lo vamos a perder todo. Y es aquí, hermanos, donde también hay buenas noticias. Y las noticias son que el Padre está atento y dispuesto y esperando el día en que tú regreses. El Padre está dispuesto a mostrar misericordia. El Padre está dispuesto a brindarte su amor. Y por eso me encanta cómo termina esta historia. El verso 17 al 20 dice: y volviendo en sí, porque hay momentos donde nos cae el 20 y decimos: realmente he hecho mal en dejar estas cosas, he hecho mal en dejar estos principios, he hecho mal en dejar el temor de Dios. Y una vez que él se dio cuenta, dice: volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Y luego aquí está la decisión, porque todo, iglesia, amigos, todo está en una decisión. Y este es el día de tu decisión para regresar de veras, de corazón, para regresar a vivir una vida entregada, consagrada a tu Dios. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero dice: hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, me encanta esto, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió a él y se echó sobre su cuello y lo besó. Ese es el amor del Señor para aquellos que toman la firme decisión de regresar al Padre, de regresar a una vida genuina, a una vida consagrada, de no jugar a la iglesia, de no jugar a la religión, de vivir para Cristo. De eso se trata, iglesia. Vivamos para Jesús. Nadie puede dejar la integridad, la justicia, la santidad y el temor de Dios y no perder. A lo mejor tomará un tiempo, pero más tarde o temprano te vas a dar cuenta que vas a perder tu dignidad como el hijo pródigo. Vas a perder tu gozo, tu seguridad y tu paz. Pero gracias a Dios que podemos regresar a Él. Algunas veces quizás alguien no se da ni cuenta de que se está alejando de Dios hasta que has perdido cosas valiosas que te identificaban. Ahí es cuando vas a decir la verdad: ya no soy el mismo hombre, la misma mujer que servía al Señor. Alguna vez Dios nos hace un llamado para despertar, y por eso nos hemos metido en 21 días de ayuno, porque esto es un llamado a despertar, es un llamado a entender, es un llamado a decir: tengo que reforzar, tengo que regresar a mi primer amor, a mi primer amor. Cuando recién comenzabas tu caminar con Jesús, estabas constantemente rendido y entregado a Él. Cuando recién abriste ese negocio, constantemente buscabas la dirección de Dios. Cuando recién comenzaste tu ministerio, te preparabas con anticipación, con oración y ayuno. Y ahora lo has perdido. Cuando empezaste una familia, hacías lo mismo. Pero ¿qué está pasando? Estamos dejando cosas y queremos recibir los mismos resultados. No va a pasar así, porque es un principio de vida. La iglesia moderna, iglesia, este es el problema de la iglesia moderna hoy en día, que hemos dejado algunas cosas, por eso no vemos lo que antes se miraba. Hemos perdido milagros, conversiones, noches de gloria, cultos avivados, prodigios. Hemos perdido a veces la unción del Espíritu Santo. Necesitamos regresar al libro de los Hechos, capítulo 2, donde la iglesia se mantenía unida, adorando a Dios, en oraciones, en ayunos, buscando la dirección divina. Y ahí el poder de Dios se manifestaba sobre la iglesia. Y aquellos lugares temblaban de la presencia de Dios, porque Dios estaba ahí. Algunos cristianos modernos han perdido la expresión genuina de un corazón lleno de Dios. No quieren pagar el precio. No quieren. Y estoy seguro, y no quiero juzgar, pero estoy seguro que esta convocación de 21 días de ayuno, algunos la echaron en sacos rotos porque están tan bajos en su flama y pasión por Dios que no lo hacen. Bueno, este es el día. Ayuné por ti también, y otros ayunaron por usted. Acércate a Dios. Dios te está invitando a regresar a Él para que le busques. Probablemente este es un llamado para usted. Y voy a comenzar a concluir. Cuando David mantuvo lejos el arca del testimonio, que representaba la misma presencia de Dios,
Es interesante verlo, usted lo puede ver en el capítulo 6 de 2 de Samuel. Pero por 8 meses, note usted esto, por 8 meses el arca del Señor, que representaba la misma presencia de Dios, había estado fuera de Israel. Por ese tiempo es interesante ver que David no escribió salmos. David no tuvo inspiración divina para hacer cánticos. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios estaba lejos. Porque usted no puede ser una persona creativa, una persona llena de Dios, si usted se aleja de la presencia de Dios. David perdió la presencia de Dios. David perdió su canto y su gozo. Y hay muchos aquí que quizás han perdido su gozo y su canto. No hay nada más importante que traiga gozo y alegría a tu corazón que la presencia de Dios. Pero note usted esto. Note usted esto. Cuando David decide, diga conmigo, decide. Cuando David decide regresar el arca de Jehová a Jerusalén, se formó toda una fiesta. Se formó un alboroto y se hizo una alegría, porque la presencia de Dios venía de regreso a Jerusalén. Y yo me alegro porque en este día estamos contentos y alegres, porque estamos invitando de regreso la presencia de Dios a nuestras vidas. Dice 2 de Samuel 6:5: y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos. Eso es lo que se tiene que vivir en aquellos que están cerca de Dios. Hay gozo, hay alegría, hay entusiasmo, hay pasión, hay deseos de servir al Señor. No somos indiferentes, no somos gente fría, no somos gente que no nos importa. Cuando tú te acercas a Dios, vas a encontrar una verdadera pasión. ¡Aleluya! Regresa al Señor. Hay promesas para ti, hay promesas para mí. Regresa, iglesia, al Señor como solías servirle antes, como solías consagrarte, como solías vivir una vida en pureza y en santidad. Póngase de pie. Cuando la mujer de 2 de Reyes 8 regresó después de 7 años. Y es interesante ver, hemos corrido 7 años después del 2010, ¿verdad que sí? Yo lo quiero tomar de una manera significativa. Han pasado 7 años y hoy es el 8º año. Y yo siento que Dios va a estremecer este lugar. Y siento que este año será un año de avance. Un año de avance. Aleluya. Cuando ella regresó después de 7 años y fue al rey para poder pedir lo que ella había perdido, note usted esto: no solo el rey ordenó darle para atrás lo que era suyo, sino también todo lo que en ese tiempo, ahí va para usted, iglesia, amigo, todo lo que en este tiempo, estos 7 años pasados, Dios tenía en el horno preparado para ti. Todo lo que estos 7 años, dice la palabra en 2 de Reyes 8:6. Y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial, al cual le dijo: hazle, léalo conmigo por favor, hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras, desde el día que dejó el país hasta ahora. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Con esto concluyo. Quizás alguien aquí ha abierto puertas que nunca debería de haber abierto. Quizás usted diga: yo le he fallado al Señor, he pecado, no he hecho las cosas bien. A lo mejor algunos se detuvieron venir a tomar la cena porque sienten en su conciencia que no hay perdón de Dios para tu vida. Tú miras a un Dios dándote la espalda y diciendo: yo no quiero tratar contigo. Ese no es Dios. Dios no está de espalda. Dios está como el padre del hijo pródigo, viendo por la ventana a ver en qué momento su hijo se decide a regresar a él y a servirle como le solía servir. Ese es el Dios que yo sirvo. ¿Por qué, iglesia? Porque si fuera el otro lado de Dios,
muchos de nosotros ni la puerta Dios nos abriría para entrar a este lugar. ¿Cierto o no es cierto? Porque hemos fallado, hemos pecado, hemos hecho cosas que no están bien. Pero ahí te va y termino con Joel 2. Escuche bien, esta palabra es para usted. Ahorita voy a explicar cómo va a ser nuestro llamado. Joel 2, quiero que vea la pantalla y vea esta palabra. No se desgarren la ropa en su dolor. El Señor le está diciendo, mira, no se trata de estar ahí con cara de yo no merezco nada. ¿Para qué? Soy un fracaso. Dios no me quiere. Dios dice no. Mira el carácter de Dios. No se desgarren la ropa en su dolor, sino desgarren su corazón. Si aquí te cae el 20, dices, de veras que sí. Regresen. Ahí está la invitación. Regresa al Señor tu Dios. Porque aquí me encanta esto, porque Él es misericordioso. ¿No le da gusto? Él es misericordioso. Ahora, a lo mejor a ti te predicaron a un Dios cortacabezas. Me la haces, te la hago. La haces, te la pago. No, ese no es Dios. Dios no tiene tiempo para esos sentimientos y esas emociones que acarrean amargura. Dios sigue en su curso, cumpliendo su propósito en la vida de aquellos que le permiten cumplir su propósito. Pero en ese caminar, Dios en su mente sigue teniendo en su corazón tu vida, si te has alejado de Dios. Y Dios sigue, yo sé que un día Él va a entender que apartado de mí nada podrá ser. Nada. Probablemente este es un llamado para usted. Y voy a comenzar a concluir. Cuando David mantuvo lejos el arca del testimonio, que representaba la misma presencia de Dios, es interesante verlo. Usted lo puede ver en el capítulo 6 de 2 de Samuel. Pero por 8 meses, note usted esto, por 8 meses el arca del Señor, que representaba la misma presencia de Dios, había estado fuera de Israel. Por ese tiempo es interesante ver que David no escribió salmos. David no tuvo inspiración divina para hacer cánticos. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios estaba lejos. Porque usted no puede ser una persona creativa, una persona llena de Dios, si usted se aleja de la presencia de Dios. David perdió la presencia de Dios. David perdió su canto y su gozo. Y hay muchos aquí que quizás han perdido su gozo y su canto. No hay nada más importante que traiga gozo y alegría a tu corazón que la presencia de Dios. Pero note usted esto. Note usted esto. Cuando David decide, diga conmigo, decide. Cuando David decide regresar el arca de Jehová a Jerusalén, se formó toda una fiesta. Se formó un alboroto y se hizo una alegría, porque la presencia de Dios venía de regreso a Jerusalén. Y yo me alegro porque en este día estamos contentos y alegres, porque estamos invitando de regreso la presencia de Dios a nuestras vidas. Dice 2 de Samuel 6:5: y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos. Eso es lo que se tiene que vivir en aquellos que están cerca de Dios. Hay gozo, hay alegría, hay entusiasmo, hay pasión, hay deseos de servir al Señor. No somos indiferentes, no somos gente fría, no somos gente que no nos importa. Cuando tú te acercas a Dios, vas a encontrar una verdadera pasión. ¡Aleluya! Regresa al Señor. Hay promesas para ti, hay promesas para mí. Regresa, iglesia, al Señor como solías servirle antes, como solías consagrarte, como solías vivir una vida en pureza y en santidad. Póngase de pie. Cuando la mujer de 2 de Reyes 8 regresó después de 7 años. Y es interesante ver, hemos corrido 7 años después del 2010. ¿Verdad que sí? Yo lo quiero tomar de una manera significativa. Han pasado 7 años y hoy es el 8º año. Y yo siento que Dios va a estremecer este lugar. Y siento que este año será un año de avance,
un año de avance. Aleluya. Cuando ella regresó después de 7 años y fue al rey para poder pedir lo que ella había perdido, note usted esto: no solo el rey ordenó darle para atrás lo que era suyo, sino también todo lo que en ese tiempo, ahí va para usted, iglesia, amigo, todo lo que en este tiempo, estos 7 años pasados, Dios tenía en el horno preparado para ti. Todo lo que estos 7 años, dice la palabra en 2 de Reyes 8:6. Y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial, al cual le dijo: hazle, léalo conmigo por favor, hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras, desde el día que dejó el país hasta ahora. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Con esto concluyo. Quizás alguien aquí ha abierto puertas que nunca debería de haber abierto. Quizás usted diga: yo le he fallado al Señor, he pecado, no he hecho las cosas bien. A lo mejor algunos se detuvieron venir a tomar la cena porque sienten en su conciencia que no hay perdón de Dios para tu vida. Tú miras a un Dios dándote la espalda y diciendo: yo no quiero tratar contigo. Ese no es Dios. Dios no está de espalda. Dios está como el padre del hijo pródigo, viendo por la ventana a ver en qué momento su hijo se decide a regresar a él y a servirle como le solía servir. Ese es el Dios que yo sirvo. ¿Por qué, iglesia? Porque si fuera el otro lado de Dios, muchos de nosotros ni la puerta Dios nos abriría para entrar a este lugar. ¿Cierto o no es cierto? Porque hemos fallado, hemos pecado, hemos hecho cosas que no están bien. Pero ahí te va, y termino con Joel 2. Escuche bien, esta palabra es para usted. Ahorita voy a explicar cómo va a ser nuestro llamado. Joel 2, quiero que vea la pantalla y vea esta palabra: no se desgarren la ropa en su dolor. El Señor le está diciendo: mira, no se trata de estar ahí con cara de yo no merezco nada, ¿para qué? Soy un fracaso, Dios no me quiere. Dios dice: no, mira el carácter de Dios. No se desgarren la ropa en su dolor, sino desgarren su corazón. Si aquí te cae el 20, dices: de veras que sí. Regresen. Ahí está la invitación: regresa al Señor tu Dios. Porque aquí me encanta esto: porque Él es misericordioso. ¿No le da gusto? Él es misericordioso. Ahora, a lo mejor a ti te predicaron a un Dios cortacabezas. Me la haces, te la hago. La haces, te la pago. No, ese no es Dios. Dios no tiene tiempo para esos sentimientos y esas emociones que acarrean amargura. Dios sigue en su curso, cumpliendo su propósito en la vida de aquellos que le permiten cumplir su propósito. Pero en ese caminar, Dios en su mente sigue teniendo en su corazón tu vida, si te has alejado de Dios. Y Dios sigue: yo sé que un día Él va a entender que apartado de mí nada podrá ser. Nada podrá ser. Porque Él es misericordioso. Y luego mire lo que dice enseguida: y compasivo. Esto es compasión. Compasivo. Y luego me encanta porque dice: lento para enojarse y lleno, completamente lleno de amor inagotable. No se escasea el amor en Jesús. Y luego dice: está deseoso de desistir y no de castigar. Dios no te quiere ver tumbado, Dios te quiere ver levantado. Y luego me encanta al final, dice: ¿quién sabe
Quizás, todo está en tu decisión, iglesia. Quizás les suspenda el castigo y les envíe una bendición en vez de esta maldición. ¿Sabe qué, hermano? Cada quien sabe lo que su costal pesa. Yo le he fallado al Señor y usted quizás también. Si hay algo que yo he abrigado en mi corazón, porque me conozco y porque soy humano y soy falto, es no juzgar a mis hermanos, porque yo también cargo esos zapatos. Pero me encanta esta invitación, porque me hace ver que cuando se trata de ir a Dios, Él está dispuesto para recibirnos y abrazarnos, y no solamente eso, darnos de regreso todas las bendiciones que Él tenía preparadas para nosotros. Aleluya. Y cuando esto sucede, dice al final, quizás puedan ofrendar grano y vino al Señor su Dios como lo solían hacer